Hi guys, how are you? Welcome to my channel, History, Language and Written Composition, straight to the point. This is a video about present perfect or simple past for my secondary school students. Los estudiantes míos de tercero o cuarto año, vamos a ver la diferencia entre estos dos tiempos de verbo. El presente perfecto o el pasado simple. Sería así una traducción no muy correcta, pero para que más o menos lo entiendan. ¿Ok? So, what is the difference between the present perfect or simple past? We are going to concentrate on the use of the present perfect and the simple past. The use of the present perfect, one of the most important uses, is for actions that started in the past and continue in the present. For example, the action starts here in the past, but we have now, o sea, ahora, and the action still continues. So an action that started in the past and continues in the present. While the simple past is used for finished actions, actions that are over, acciones que están terminadas. For example, this is the past and this is now. The action took place here in the past. It started and finished in the past. It's over. That is the difference. How do you know? Es decir, ¿cómo saben si usar presente perfecto y pasado simple? Esto es una complicación que siempre la veo en el secundario o, digamos, inclusive en los profesorados. You have to ask this question. Does the action continue? La acción continúa. Antes de ver los adverbios, por sentido común. Continúa la acción. If the action continues, we use the present perfect. If the action is over, you use the simple past. ¿Ok? Entonces, siempre, cuando ya lleguemos a la última parte, vamos a preguntarnos esto. ¿Continúa la acción o no continúa? En el presente. So, clue words. The clue words vendría a ser la palabra criolla, las pistas para los adverbios. The adverbs. ¿Ok? Es decir, ¿qué palabras a mí me van a dar una pista de qué tiempo tengo que usar? If we have for, since, ever, never, yet, before, just, for example, these are adverbs that belong to the present perfect, that fit the present perfect. Yesterday, ago, last, or in plus a past year is used with the simple past. Okay? Generally speaking, ustedes saben que el inglés tiene muchas reglas y muchas excepciones, pero generalmente son estos adverbios. Examples. Fíjense, antes de leer la oración, nos fijemos en esto que está en círculo. Acá tengo for. ¿A qué tiempo de verbo pertenece for? Present perfect. I have lived in Salta for 10 years. I still live in Salta. Quiere decir que yo sigo viviendo en Salta. Hace 10 años me mudé a Salta y sigo viviendo en Salta. Una acción que comenzó en el pasado y sigue en el presente. Fíjense, acá tenemos last. Last le pertenece al pasado simple. I lived in Salta last year. I don't live in Salta anymore. Viví aquí el año pasado, no vivo más. Esa es la diferencia entre un tiempo de verbo y otro. Let's analyze the structure. Analicemos la estructura. Por un lado, the present perfect, and in this side, the simple past. Subject, ustedes saben que subject es el sujeto, puede ser un nombre, puede ser un pronombre, Peter, or he, or she, whatever. Have or has, estos son los auxiliares. Recuerden que has, acá, este has, se usa solo para he, para she, or it. El resto de los pronombres va con have. Plus the past participle. ¿Qué es el past participle? Es el verbo en tercera columna. Es decir, los verbos irregulares en tercera columna. Ya les voy a dar un ejemplo. Y el verbo regular aumenta ed. Mientras que el pasado simple, the simple past, the structure is subject plus verb plus complement. Acá no hay ningún auxiliar. Acá no hay nada de have y has. Es el sujeto, el verbo en el pasado. Si es regular, va con ed. Si es irregular, es la segunda columna. Tercera columna, segunda columna.
Le digo columna porque es más fácil para que ustedes lo identifiquen. Vamos a ver unos ejemplos. Examples. Tenemos un ejemplo del verbo regular, play. Otro ejemplo del verbo regular, walk. Otro ejemplo del verbo regular, work. Se aumenta ed, o sea, es decir, que el pasado y el pasado y el participio pasado es igual. Esto va a ser play, played, played. Walk, walked, walked. Work, worked, worked. ¿Sí? Es igual. Mientras que los irregulares, vamos a trabajar. Fíjense, el verbo go, el pasado es went y la tercera columna es gone. Esta columna, la segunda, la utilizo para el pasado simple past. Mientras que la tercera, el gone for the present perfect. Or, for example, write, wrote, written. Escribir. Escribió, escrito. Esto es el participio pasado, que en nuestro idioma es la terminación ad oído, salvo en el caso de verbos irregulares como escribir, porque no van a decir escribido, dicen escrito. ¿Ok? Y el pasado simple es la segunda columna. Entonces, en la segunda columna para el pasado simple, la tercera columna para el presente perfecto en caso de verbos irregulares. En caso de verbo regular es lo mismo, ed, no hay diferencia. Acá fíjense, verb forms, vamos a ver algo importante. In the present perfect, in affirmative, interrogative and negative, es decir, en afirmativo, interrogativo y negativo, the verb is used in the past participle. Siempre el verbo en el presente perfecto, ya sea que la oración sea afirmativa, interrogativa o negativa, el verbo siempre va a ir en tercera columna. No me cambien el verbo. Fíjense, Messi has played for Barcelona for 16 years. ¿Juega Messi todavía en Barcelona? Sí, por eso es presente perfecto. Have you ever eaten sushi? Ever, presente perfecto. Verbo es una pregunta, siempre en tercera columna. Acá el verbo es comer, eat. El pasado es ate. Y la tercera columna es eaten. Esto utilizo. Quarantine hasn't finished yet. De hecho, seguimos en cuarentena. Hasn't finished yet. Affirmative, interrogative y negative van a ver que siempre el verbo va en tercera columna. Nunca vuelve. Esta es una de las diferencias con el pasado simple. In the affirmative, the verb goes in the past. En la segunda columna o con ed. While in interrogative and negative, the verb goes in the present, digamos, así para que lo entiendan, técnicamente es el infinitivo. ¿Ok? Volvamos acá. Veamos, por ejemplo, este verbo. Go, went, gone. Esta primera columna es el infinitivo. Play, play, play. Este es el infinitivo. Fíjense, acá en el pasado simple, solamente en la afirmación van a poner el verbo en pasado. Fíjense el ejemplo que hice con el verbo go. I went to the cinema yesterday. Fui, ¿ok? Al cine ayer. I went to the cinema yesterday. Pero si quiero decir no fui, recuerden que utilizo el auxiliar, didn't. El did y el didn't es el auxiliar del pasado, esto ya lo saben. I didn't, si no lo saben, pueden ver el video del pasado simple. I didn't go to school last week. In the question, did you go to Córdoba last year? So, with the auxiliary did or didn't, the verb is used in the infinitive. Fíjense que en el pasado simple solamente en la afirmación el verbo va en pasado. En negativo y en interrogativo el verbo vuelve en presente. Went, go. ¿Ok? Go, go. Let's see some examples. Acá tienen algunos ejemplos que escribí. Ejemplos de verbos irregulares, están todos acá para que los trabajemos en los irregulares. Tenemos buy, bought. Fíjense. Y teach, taught tienen la característica que son verbos irregulares, pero la segunda y la tercera columna son iguales. Comprar, enseñar. Y también trabajé con write, wrote, written. Tenemos tres formas distintas. Fly, flew, flown. Escribir y volar. Entonces, recuerden, segunda columna pasado, tercera columna presente perfecto. Veamos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué vamos a utilizar? Primero, si el verbo está entre paréntesis solito es porque la oración es afirmativa. Si el verbo está con not es porque tienen que hacer una oración negativa. Y si tienen el pronombre y el verbo y el signo de pregunta, saben que es una pregunta.
Veamos el primero, es affirmative and past. ¿Por qué sé que es una oración en pasado? Porque la identifico por last. Recuerden este cuadrito. ¿Sí? Recuerden esto. La palabrita clave. Entonces, si es pasado, este verbo va a ir en pasado. I bought a pizza last night. Acá tenemos Mr. Gramajo y tenemos since. ¿A qué tipo de verbo pertenece since? Que significa desde al presente perfecto. Mr. Gramajo, I am Mr. Gramajo. Sigo enseñando inglés. Una acción que comenzó allá por el 90 y sigue ahora. Entonces es afirmativa y presente perfecto. ¿Por qué presente perfecto y no pasado simple? Recuerden esta pregunta. Does the action continue? ¿La acción continúa? Yes, it continues. So it is present perfect. So Mr. Gramajo has, la tercera columna, taught English since 1990. Now, interrogative, ever. Ever, as you can see here, belongs to the present perfect. So, ever write a poem. Si es pregunta, voy a comenzar con el auxiliar. Presente perfecto. Have you ever, and the verb write, ¿cómo va a ir? En tercera columna. Have you ever written a poem? Okay. Have you ever written a poem? ¿Alguna vez escribiste un poema? Bueno, capaz que los que están enamorados sí lo escribieron, ¿no? Have you ever written a poem? Se dan cuenta que es presente perfecto por el ever. Now, last. Last es pasado. Y tienen una pregunta. Acuérdense, el pasado, el auxiliar es did. So, did you write this article? ¿Y por qué no cambia write? Recuerden, en el pasado, cada vez que aparezca el did, el verbo va en presente, el did o el didn't. Did you write this article? Okay. Let's go to this sentence. Tenemos yet. Yet is present perfect. So, the sentence is negative. My mother, the verb is fly. My mother hasn't. ¿Por qué pongo hasn't? Porque el presente perfecto, recuerden que se formaba con have y has. Al ser negativo, voy a poner hasn't. ¿Y por qué hasn't y no haven't? Porque el sujeto es my mother, o sea, como si fuese she. My mother hasn't y el verbo en tercera columna. ¿Cuál es? Flown. Flown. My mother hasn't flown in a helicopter yet. And this is yesterday, that is to say, past simple. Pasado simple, oración negativa. ¿Qué voy a utilizar? El auxiliar negado. ¿Cuál es? Didn't. ¿Y cómo va el verbo? En infinitivo, tal cual como está entre paréntesis. I didn't fly to Buenos Aires yesterday. ¿Ok? Mis alumnos van a recibir actividades como esta para ver si utilizan el pasado simple o el presente perfecto. Acá fácilmente se van a dar cuenta por el adverbio. Pero también recuerden, does the action continue? Yo voy a tratar de darle ejemplos reales para que se den cuenta si la acción continúa o no. So, this is the difference between the present perfect or the simple past in interrogative, affirmative, and negative. So I will be uploading activities on the platform. Well, this is all for this class. Thank you very much. Bye.